tal, mis queridos amigos de los audios PC? Les saluda nuevamente el psicólogo Humberto del Castillo Drago. El día de hoy vamos a hablar de las fobias. Y para poder hablar de las fobias vamos a establecer una diferencia con lo que es el miedo, la ansiedad y la fobia. Muy bien, entonces, en primer lugar, ¿qué cosa es el miedo? El miedo es un temor ante algo concreto, específico, claro, evidente, que se ve, que es captable desde la posición donde uno se encuentra. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás anotando? Repito. El miedo es un temor ante algo concreto, específico, claro, evidente, que se ve, que es captable desde la posición donde uno se encuentra. Para esto te quiero recordar que tengo yo un audio donde yo hablo de la diferencia entre el miedo y la ansiedad, y después comienzo a hablar de la ansiedad en otros audios, ¿no? Para que me busques en el canal YouTube, mi canal YouTube de Humberto del Castillo Drago. Entonces, el miedo es un temor a algo concreto y específico. La ansiedad, más bien, es un temor vago, inconcreto, difuso, sin referencias. Y las fobias son miedos irresistibles, tremendos, insuperables, desproporcionados. Aquí solo cabe hacer una cosa: huir, no aproximarse, no ponerse en contacto con aquello que las produce, escapar. Entonces miren la diferencia, ¿no? La fobia, entonces, es ese miedo irresistible, tremendo, insuperable, desproporcionado, que te lleva a la huida, ¿no? Por eso Enrique Rojas, en su libro La ansiedad, cuando define qué son las fobias, insiste y dice que es un miedo irracional, persistente, sobrecogedor, de una intensidad desbordante, que se acompaña del deseo impulsivo de evitar el objeto. O sea, uno trata de huir, de correr, ¿no? O sea, siento miedo de estar en esta sala, entonces salgo corriendo, tengo miedo de dar un examen, entonces me comienzo a poner tenso, comienzo a sudar, incluso me podría hasta desmayar. Entonces miren que lo que hay en el fondo de la fobia es ansiedad. Por ello la persona se protege y procura evitar ponerse en contacto con aquello que se lo provoca. O sea, la vivencia es algo displacentero, o sea, no se siente placer, al contrario. Se percibe el desamparo y el terror de que llegue a producirse. Así la persona que tiene la fobia, por ejemplo, a los exámenes orales, si tiene que dar un examen oral, se va a dar en él una expectación patológica ante ese hecho. O sea, va a estarlo esperando, pero con mucha tensión, con mucho miedo, con una ansiedad. Vive esa expectación patológica. De tal modo que lo más probable es que no pueda presentarse. Incluso, aunque vaya al examen y esté en la puerta, ¿vale? Y esté esperando. Lo que ocurrirá con toda seguridad va a ser lo siguiente: un ataque de ansiedad, probablemente un ataque de pánico, antes de todo ello, inclusive podría venir un desmayo, ¿no? Ahí se ve claramente que tiene un carácter insuperable y tremendo, ¿no? Entonces miren cómo se da la fobia, digamos, como ese miedo irresistible, inclusive, y que podría generar un bloqueo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, querido amigo, para que te quede claro. La fobia es un miedo irracional, persistente, sobrecogedor, de una intensidad desbordante, que viene acompañado de un deseo impulsivo, ¿no?, de evitar ese objeto. O sea, vas a salir corriendo. O sea, evitas el objeto, evitas la situación o persona que lo provoca. Y como ya decíamos, en el fondo de la fobia hay una ansiedad, ¿no? Entonces, mira, querido amigo, qué importante es aquí acudir al psicólogo o al psiquiatra. El psicólogo clínico, algo que yo recomiendo mucho, hace un diagnóstico, unos objetivos terapéuticos y un plan de tratamiento. A veces se necesita medicación, entonces en cuyo caso
el psicólogo clínico, el psicoterapeuta, lo que va a hacer es remitir a psiquiatría. Se puede tomar medicación, hay varios tipos de medicación, ¿no? Unos antidepresivos que ayudan mucho por vía intravenosa o intramuscular. También hay psicorrelajantes y de pronto hasta un medicamento para facilitarles el sueño. Pero también hay que hacer psicoterapia aquí, una terapia centrada en la conducta para ayudar a la persona a ayudar a enfrentar estas fobias. También es muy importante decir que hay una clasificación enorme de fobias, ¿no? Hay fobias traumáticas, como por ejemplo la fobia a viajar en avión, la fobia a ir al cine. Hay fobias hipocondríacas, ¿no? Que tienen que ver con enfermedades como la fobia al cáncer, al SIDA. Hay fobias habituales en muchas personas como la muerte, el dolor, la soledad, la serpiente, la oscuridad, fobia a la noche. Hay fobias estéticas, a la obesidad, a expeler malos olores. Fobias de expectación, también dice Rojas. Por ejemplo, fobia a los exámenes, a dar clase, fobia a hablar en público, a ponerse rojo cuando hay otras personas, al rendimiento sexual. Hay un sinnúmero, ¿no? Hay una clasificación de la fobia según los agentes productores, por ejemplo, a distintos objetos, lugares, enfermedades, amenazas externas, amenazas internas, animales, personas. Y por último, también en su libro, Enrique Rojas habla de que hay una clasificación de la fobia según su frecuencia, ¿no? Entonces en la mujer, por ejemplo, a los ratones, cucarachas, lagartijas, serpientes, fobia a hablar en público, fobia al abuso sexual, al acto sexual. En el hombre, fobia al bajo rendimiento sexual, a hablar en público, fobias traumáticas. En los niños también, fobia a la soledad, a la oscuridad, ¿no? Entonces, mira, querido amigo, qué interesante todo este tema de la fobia, qué interesante que tú puedas ayudar a las personas que tienes al costado para que ellos puedan ver si es que realmente tienen estas fobias, y si que es así, pues vayan al psicólogo. Yo recomiendo primero ir al psicólogo, primero psicólogo clínico, psicoterapeuta, para que de alguna manera él haga un diagnóstico. En 2 o 3 sesiones comience a intervenir desde la psicoterapia y él vea si es que se necesita psiquiatra. Muy bien, querido amigo, llegamos al final de este audio, te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.